Este directo, bueno, es un poco una explicación, porque a veces respecto al curso de comunicación animal o a la comunicación animal, tenemos como, me llega, ¿no? Mucha duda, yo creo que no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo este don. Entonces me gusta siempre recordar que esta es una habilidad que tenemos todos, ¿sí? Es una habilidad que tenemos dentro y que solamente necesitamos despertar. Y además estamos en un momento también energético y astrológico que nos favorece mucho para como amplificar también nuestra percepción. Así que yo estaré encantada también de ver vuestras preguntas y explicaré, como a veces me llegan por email, preguntas sobre el curso. Entonces, además de lo que ya aparece en mi web, del contenido del programa, pero me gustaría aprovechar aquí, así lo puedo explicar en general, cómo funciona y por qué todo el mundo puede comunicar con los animales y cómo hacemos que esto sea posible durante un curso de poco más de 10 horas, ¿no? Aunque sobre los animales y todo lo que podemos aprender o hacer con ellos, podríamos estar toda la vida, pero bueno, para empezar a recordar esta habilidad no hace falta mucho, hace falta sobre todo compromiso y práctica, ¿sí? Entonces, para mí, el curso de comunicación animal básico es como una puerta que se abre del corazón, ¿sí? Esta es un poco la base del curso, tanto es que en muchas ocasiones hay personas también que hacen el curso y que no tienen animales, pero que les resuena este contacto, este volver. Yo digo siempre, con los animales y con la naturaleza, es volver a nuestras orígenes, en realidad. Y vamos sintiendo, al despertar, vamos sintiendo siempre más la necesidad de estar conectados con el corazón y un poquito menos con la mente, ¿sí? O al menos equilibrar estas dos partes, ¿sí? Entonces es por esto que yo lo describo como un curso que puede cambiar y que en muchas ocasiones, porque lo que luego es el feedback que me van dando del curso, cambia tu percepción de la vida y de todo lo que te rodea. También porque dentro de la comunicación animal, o mejor dicho, la comunicación animal implica no solo una abertura del corazón, pero también un trabajo personal, porque para entrar en la misma vibración de los animales tenemos que entrenar ciertas partes que como humanos tenemos mientras los animales no. Por ejemplo, los animales viven constantemente en el momento presente, cuando nosotros estamos muy a menudo en la cabeza, ¿sí? Pensando en el pasado, en el futuro. No solemos estar donde estamos, ¿sí? Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entrenar para comunicar, escuchar los animales, es justamente esa, ¿no? Entrar en esta presencia. Entonces es por esto que digo, es un curso donde por una parte hay una parte como digamos, de teoría o de alimento para la mente, porque necesitamos su apoyo, ¿ok? No, es como necesitamos las dos partes, ¿no? Se trata de justamente unir mente y corazón, porque desde el corazón recibimos de una manera muy simplificada, pero la mente nos ayuda a traducirlo en un lenguaje que sea comprensible, ¿sí? Entonces, esto nos permite comunicar con los animales, pero también nos permite ser mucho más consciente de nosotros mismos y entonces trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces se hace una parte explicando cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo recibimos esta información, pero también al mismo tiempo con prácticas, porque
para mí es como la parte más importante, porque no hay nada mejor que experimentar algo para poder, integrar la experiencia. Entonces, por ejemplo, hacemos una práctica de la que se llama coherencia cardíaca, que es justamente poner el corazón y la mente como en la misma frecuencia. Trabajamos la presencia a través de los 5 sentidos. También hacemos una visualización bastante larga. Es un viaje maravilloso para conocer al animal de poder, que, bueno, puede ser un animal de poder que todos tenemos, como el ángel de la guarda, que cuando nacemos todos tenemos un animal de poder, pero también durante la vida vamos teniendo lo que se llaman como aliados temporales. Entonces, animales de poder, entonces como se refiere al espíritu, ¿no?, de este animal, que nos acompaña en un momento en concreto, cuando necesitamos como soporte o desarrollar ciertas características que son como las suyas, ¿sí?, a nivel, digamos, un poco más espiritual. Y esto nos ayuda en la vida en general, pero también nos puede apoyar este animal de poder durante nuestras comunicaciones, ¿no?, con los animales. Además, en mi experiencia, yo noto como en las consultas de comunicación, a veces, a lo mejor estoy hablando con un gato, con un perro, y te muestran otro animal, o se transforman en otro animal durante la comunicación. Entonces yo recomiendo siempre, justo hace unos días pasó con un cocodrilo, o puede ser cualquier tipo de animal. Entonces yo invito siempre a ir a mirar qué significado tiene a nivel espiritual como animal tótem aquel animal que ha aparecido, bueno, que el animal, nuestro animal, nos ha mostrado. Porque es como, tengo la sensación que como un código que los animales conocen entre ellos. Entonces, como saben las características, el espíritu, ¿no?, de cada animal, entonces como un código a través del que nos envían información, y efectivamente siempre está clavado por algún motivo el animal que aparece. Entonces, volviendo en general, ¿no?, al curso, cuando hablo de trabajo personal que necesitamos hacer poco a la vez, ¿no?, para entrar en contacto con los animales, además de la presencia, también tenemos que entrenar, por ejemplo, la coherencia, porque, como he dicho en otras ocasiones, ellos son muy coherentes. O sea, ellos lo que sienten, hacen. O sea, no hay que decir, no, pero no voy a mostrar que tengo miedo porque a lo mejor piensan que no. Ellos no tienen esta parte mental, o sea, la parte mental la tienen muy poco desarrollada. Entonces, ellos sienten un miedo, se escapan, o sea, ellos lo muestran. Entonces, es muy importante que nosotros también entremos o entrenemos lo máximo posible la coherencia, porque primero esto es bueno para nosotros, porque muchas veces parte de nuestro malestar viene porque sentimos una cosa, sentimos hacer algo o pensamos algo, pero luego decimos otra, o sea, la acción es otra, y a veces luego la mente nos dice otra. Entonces ahí hay un poco de, bueno, sin duda no hay coherencia. Y a veces cuando no estamos acostumbrados a observarnos, ni nos damos cuenta. Así que es muy importante para nuestro bienestar ir aprendiendo a ser siempre más coherente, porque además es una forma, aparte de escucha a uno mismo y también de respeto, ¿sí? Pero también nos es útil para entrar en comunicación con los animales, porque los animales son coherentes. Entonces, a veces también, hasta antes de comunicar,
ellos nos entienden perfectamente cuando le queremos transmitir algo desde esta coherencia. Pero muchas veces a lo mejor le decimos, no te preocupes, que todo está bien. Y a lo mejor por dentro nosotros estamos pasando un momento muy agobiado, muy difícil o estamos tristes. Entonces, aquí aprovecho para decir que en estos casos, para mí, o al menos lo que yo hago, y creo que es más honesto y transparente con nuestros animales, es mejor compartir con ellos cómo estamos, porque ellos lo comprenden más y le creamos menos confusión cuando somos transparentes. ¿Por qué? Porque a ellos, yo digo siempre, no le podemos contar milongas, porque ellos captan perfectamente nuestra vibración. Nuestra vibración se crea en función de nuestras emociones. Entonces, no sirve de nada si estamos tristes o estamos muy cabreados por algo, ir a decirle, no pasa nada, o a veces me dice, no, que me voy a la otra habitación a llorar para que no me vea, aunque sea con la buena intención. Pero yo, al menos, yo con mi gato, y por ¿cómo decir? Por humildad y por transparencia, yo prefiero decírselo. Entonces, si yo en un momento tengo un bajón y lloro, y él está ahí conmigo, yo en voz alta hasta le voy diciendo, digo, mira, si lloro porque estoy triste por esto, o porque estoy cansada, o por lo que sea. Como un día que puedo estar, como últimamente, que con la mudanza, los eclipses y toda la energía que hay, últimamente me tiene todo bastante frita. Entonces, a veces me noto, ¿no?, que estoy muy acelerada o he estado fuera todo el día y vuelvo. Entonces, me siento ahí con él, con Gandolfo, y se lo digo. Y yo aprovecho para, sí, entrar en calma, respirar, estando con él, pero se lo digo. Y muchas veces le digo que tu mamá está loca. Está loca, en este momento está loca, la tienen frita, y le explico todos mis problemas, porque igualmente él va a sentir que yo estoy así por dentro. Entonces, otra cosa es que, claro, luego, en este momento, como decía, yo concretamente, tanto para mí, para no volverme loca del todo, que para él, intento mantener un equilibrio. Entonces, si me doy cuenta que en un día, por inconvenientes, por mucha movida, estoy como más alterada, entonces me calmo, hago algo para relajarme, ¿vale? Porque siempre digo, lo mejor que podemos hacer para nuestros animales es estar en equilibrio. Luego, hay que decir también que somos humanos, entonces no tenemos tampoco que machacarnos, o sea, tenemos que hacerlo y seguro lo hacemos lo mejor posible, pero nosotros hemos encarnado y hemos elegido una experiencia humana. Y esto implica todas las emociones. Y venimos básicamente a esto, a experimentar todo esto, a crecer y a aprender a gestionar todas estas emociones. Entonces, los animales nos ayudan porque a medida que comunicamos con ellos, vamos aprendiendo mucho de ellos sobre esto, sobre todo lo que es el trabajo personal. Aprendemos muchísimo, porque ellos, como de alguna manera, decía, no tienen o muy poco de este cuerpo mental, ellos se mantienen muy conectados, digamos, a la fuente entendida como fuente de información, de sabiduría. Entonces, en las comunicaciones, que sí están hechas en las consultas para comprenderle, para conocerle, pero en muchas ocasiones nos ayudan a tomar conciencia de algo. En la mayoría de veces, ¿no?, un comportamiento raro que están teniendo es una llamada de atención, están manifestando algo que están notando. Entonces, a través de la comunicación, a veces nos explican y nos
esto que yo defino siempre como que nos leen, hacen como un escáner de nuestra alma, ¿no? De nuestra vibración, de lo que nos está pasando. Entonces nos ayudan, a partir de ahí el trabajo es nuestro, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del curso, básicamente, por esto digo, es como una parte de trabajo más, digamos, de teoría para recordar estos puntos como imprescindibles, ¿no? Para empezar a ser consciente, como hemos dicho, la presencia, la coherencia o el no juicio, ¿vale? Para entrar en su misma vibración o la educación con los animales, cuando entramos en comunicación, siempre nos presentamos, le decimos, bueno, aparte, obviamente, si nuestro animal ya nos conoce, pero si hablamos con el animal de otra persona, nos presentamos y de alguna manera le preguntamos si le apetece hablar, ¿sí? Los animales son muy educados. Otra cosa muy importante también es conectarnos desde igual a igual, no sentirnos superiores, ¿sí? Bueno, que hay muchos aspectos que vamos viendo y que son útiles para la comunicación, pero en general son como unos puntos que nos ayudan a tomar conciencia también de nosotros mismos. Por esto hablo de trabajo personal, ¿sí? Vamos viendo también, aunque no haya una manera especial de preguntar a los animales, siempre la manera más sencilla es lo mejor, pero sí que ahí veremos también cómo preguntar según qué cosa. Hago un ejemplo. Delante de un comportamiento, en muchos casos, me llega la pregunta, ¿por qué tienes miedo? Entonces, es muy probable que si tú percibes que tu animal tiene miedo, es que tiene miedo. Pero es verdad que, por un lado, yo creo que como seres humanos, como no nos enseñan nada sobre las emociones, tenemos un vocabulario muy reducido de las emociones, ¿sí? Yo creo que como el último estudio de las emociones hablaba de 307 emociones. Y si nosotros empezamos a contar las emociones, las palabras, ¿no?, que describen emociones, no llegamos a 15, 20, ¿no? Entonces, siempre es mejor, en lugar de preguntar, ¿tienes miedo? Es, por ejemplo, yo digo siempre, explícame qué comportamiento está teniendo. Ah, mira, me voy, se va detrás de, cuando entra alguien en casa, se va detrás del sofá, o empieza a temblar, o se hace pis. Entonces yo prefiero siempre preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sucede cuando entra alguien en casa y te escondes, te escapa, te hace pis? Porque así no damos por hecho que sea miedo. Y ahí es muy interesante porque es como nos puede llegar el matiz de la emoción que estás sintiendo. Porque aprovecho aquí la pregunta de Dolores, que dice, ¿cómo llegas a ello, la telepatía? Ahora contesto un poco más, pero aprovecho para recordar que la telepatía es una comunicación. La telepatía, aquí ha llegado mi jefe. La telepatía es, su definición es justamente la de sentir en la distancia. Significa sentir en la distancia. Por esto es una habilidad que tenemos todo. Desde el corazón sentimos, ¿sí? Entonces, en este lenguaje, cuando comunicamos con los animales, la información puede llegar de muchas maneras. Puede llegar con sensaciones, con emociones, con imágenes que nos transmiten algo. Puede ser con colores, con sonidos, con olores, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que estaba haciendo, preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes cuando sucede esto? Este comportamiento que él manifiesta nos permite, por ejemplo, ir como más allá, o sea,
perfectamente todo el espacio para que sintamos lo que siente el animal, ¿sí? Entonces, este era un ejemplo para decir que durante el curso vemos también cómo preguntar a los animales, aunque, repito, con los animales más sencillos somos, mejor es. Porque lo veréis también al comunicar, sus respuestas, ellos son muy, en su sabiduría son muy sencillos. Y yo muchas veces me doy cuenta, digo, mira tú, nosotros cómo la liamos parda, ¿no? En nuestra cabeza, porque de un tema le damos 1000 vueltas, ¿sí? Es todo mucho más sencillo. Entonces, aprovecho, creo que era la pregunta, Dolores, ¿cómo llegas a ellos? Creo que te refieres esto, ¿no? De la telepatía, cómo me comunico con ellos. Y sí, es exactamente la telepatía, como estaba explicando. Y aprovecho para contestar una pregunta también que me hicieron en el anterior directo, pero me llegó después, la leí después, la habían escrito. Perfecto, gracias, Dolores. Que me preguntaron también, aprovecho sobre el tema de la telepatía, me preguntaron también si se comunica de la misma manera con los animales que con las plantas o con todo el reino vegetal, mineral. Y sí, siempre es telepatía. En realidad podemos comunicar con todo. Y con este curso de comunicación básico, claro que ya podemos comunicar con todo, ¿sí? Lo único que obviamente está enfocado en la comunicación con los animales, para comprender también ellos en concreto cómo funcionan, cómo recibimos la información de ellos, ¿sí? Pero en realidad, en el curso, es por esto que digo, suele ser un antes y un después, porque entrenamos, experimentamos a través de visualizaciones, de meditaciones, de prácticas, sobre todo esta apertura del corazón, porque es lo que más necesitamos, porque, como decir, si este lenguaje, esta habilidad, la tenemos dentro en el corazón, ¿sí? La tenemos ahí. Pero muchas veces yo noto que uno de los bloqueos mayores es justamente el miedo a sentir, porque cada uno con su historia habrá experimentado a lo mejor sus situaciones que le han hecho sufrir, y entonces de manera como automática vamos cerrando, ¿no? Un poco. Entonces, nada, nos damos el permiso para abrir el corazón, porque los animales y todos los seres es como también para canalizar con los guías, cualquier cosa, siempre en el fondo es desde el corazón, desde donde hay esta sabiduría. Y además, no hace mucho escuchaba una entrevista de una neurocientífica, creo que se dice, si no creo que y justamente ella estudia mucho y explica de manera muy comprensible, sobre todo yo sigo cuando habla sobre todo de esta conexión mente-corazón, y explicaba que cuando se dio cuenta a través de un estudio que habían hecho que el corazón comunica constantemente con todo, ¿ok? Recuerdo porque ella describía que luego aquel día que habían llegado a esta conclusión, ella muy científica, muy así, saliendo en el autobús, estaba pensando que su corazón estaba comunicando con todas las personas que estaban en el autobús, ¿sí? Entonces, esto es así, o sea, nuestro corazón conecta con todo, ¿vale? Entonces, por esto es una habilidad que todos tenemos. Se trata solamente de darnos permiso, conocer esta habilidad y practicar.
ponerla en práctica, ¿sí? Porque es lo único que necesitamos, ¿no? Y como hacer ese ejercicio de una habilidad que hemos tenido ahí como olvidada, ¿vale? Y luego también en este curso, aunque estaba diciendo que sirve para todo, se puede comunicar de la misma manera con la planta, con todo. Es verdad que luego, aparte, como yo me he ido apasionando mucho también de reino vegetal, tengo un taller ahora todavía abiertamente, mientras estoy de mudanza, no tengo la nueva fecha, pero es un taller para comunicar con las plantas, para conectar. ¿Qué puede ser? Se puede hacer tanto si ya comunica con los animales, porque tiene como un enfoque de alguna manera distinto. Hay parte parecido, porque también la persona que no comunica ni con los animales y a lo mejor adorar las plantas pueden hacerlo para abrir, ¿no? Este canal de conexión con la planta. Siempre hacemos una iniciación que favorece la abertura, este canal, pero ahí profundizamos, porque las plantas nos enseñan mucho en su propia manera de su propia autogestión. Sí, pero bueno, esto ya cuando programaré el próximo taller de las plantas, con la música de la danza y todo, haré diré para explicar esto. Pero aprovechado para contestar esta pregunta que me habían hecho. Mientras, si tenéis alguna pregunta, que os voy leyendo. Y también si es este curso que hace una introducción a lo que es, o mejor dicho, la visión, cómo los animales viven la enfermedad y la muerte, porque es muy diferente de la nuestra. Nosotros tenemos, creo, una asignatura pendiente con la muerte. Vivimos en un contexto, bueno, lo menos aquí, yo ahora estoy en España o en Europa, que hay otros países que la celebran, hay otras culturas que ya ven la muerte de manera distinta, digamos, pero al menos en muchas culturas todavía es un tabú. Y cuando a los animales lo viven de manera muy natural. Y a los animales podemos preguntar de una enfermedad o si hace algo que nada, lo en la vejez, si quieren ayuda, si quieren eutanasia para marcharse, o si quieren una muerte natural, porque ellos los sienten como un proceso natural, como la realidad es. Si pensamos en la naturaleza es todo una muerte de nacimiento. Nace una hoja verde, una flor florece, cuando llega su momento, se seca, cae y vuelve a ser parte de la tierra, del movimiento para la planta, para otras plantas. Y la hoja no dice, me voy a morir, me voy a caer, no. Porque en realidad esto es todo un proceso natural. Pero nosotros no lo tenemos tan integrado que sea natural. ¿Sí? Entonces, en este curso, yo quiero siempre, al menos introducir este tema, porque creo que es muy importante, porque delante de una enfermedad de nuestros animales, y a veces delante de un diagnóstico, también a veces por vejez, ¿no? O por una enfermedad de diagnóstico, bueno, que se va a morir, lo pasamos muy mal nosotros, y sobre todo ellos no es que lo pasan mal, porque ellos lo viven de manera natural, pero ¿qué sucede? Que nosotros proyectamos nuestros miedos al sufrimiento, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, sobre ellos. Entonces, como hemos dicho al principio, ellos sienten todo lo que sentimos. Entonces, si en realidad les queremos acompañar, es muy importante que nosotros trabajemos en esta parte también, que dentro de nuestra humanidad, que obviamente nos cueste más vivirlo tan naturalmente como ellos, pero sí que nos podamos acercar, al menos comprender su visión,
¿sí? Entonces, en este curso lo introduzco y luego sí que estoy preparando justamente porque estoy viendo que el tema de la enfermedad y de la muerte es muy importante y hay mucha necesidad de saber sobre esto, de hacer las paces nosotros con la muerte y de saber cómo funciona para los animales. Entonces estoy creando un taller solamente para eso. Que, repito, como mi entorno aquí de mudanza, en cuanto estaré ubicada pondré la fecha, pero sí que me gusta mencionar este tema. Así que nada, esto yo creo, bueno, en mi web está todo el programa, tanto digamos de teoría, de práctica, del curso de comunicación que tendremos el próximo ahora a finales de mayo, el 20, ahora le miro aquí porque no me acuerdo, 20, 21 y 27 de mayo por la tarde, en directo vía Zoom. Ah, sí, la parte más importante, me estaba olvidando, que es la parte de práctica. Haremos prácticamente los primeros 2 encuentros entre estas teorías y práctica y visualizaciones, y luego el último día se hará, bueno, haréis vuestra primera práctica de comunicación animal en directo entre vosotros, ¿sí? Yo durante la semana yo os paso vuestros contactos, os pongo como en pareja, porque vais a comunicar durante la práctica del curso con el animal de un compañero, justamente porque no le conocéis, no sabéis nada, entonces vuestra mente no puede contaros, pero esto lo sabías, te las inventa, porque, ¿sí? Entonces vais a hablar con el animal de un compañero y tras la comunicación os vais a dar el feedback. Entonces cada uno dirá, mira, yo he notado esto, sentido esto, visto esto, y es responsable, entonces el compañero responsable del animal te podrá decir, sí, hace así, y esto, pero ¿vale? Así que será como la primera vez, como romper el hielo con esta creencia, no, yo no puedo, y también con la idea que sea algo muy complejo, porque en realidad, a medida que vas comunicando, te das cuenta que lo más natural del mundo, lo que requiere un poco más de paciencia y de práctica, es entrenar, repito, esta habilidad, es un poco como meditar, entrar en este estado de como calma mental y ya está, ¿sí? Y abrir el corazón. Entonces, en este último día resolvemos si hay alguna duda, alguna pregunta, repasamos lo que es, bueno, tenemos como un pequeño protocolo para entrar en comunicación, que en realidad es un protocolo que sirve al principio para que nuestra mente colabore y que sepa decir, vale, tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, pero tanto como luego no te sirve más. Yo ahora para comunicar cierro los ojos, respiro, pongo la atención en mi respiración y cuando me siento en esta tranquilidad me conecto con el animal, ¿vale? Así que luego cada uno encuentra su forma, ¿no? Pero repasamos el protocolo y luego yo guío es un buen ratito, unos 25 minutos con pequeñas pausas entre visualización, de reconexión con esta habilidad que tenemos y también una iniciación que es un viaje precioso. Estas iniciaciones, ¿no? Como para iniciarnos de nuevo a esta conexión con todos los seres y luego esto os va a llevar a un estado de mucha conexión y de mucha paz. Entonces de ahí, ya que tendréis la foto del animal del compañero y las 3 preguntas para hacerle, cada uno tendrá el tiempo que necesite para comunicar y luego volveremos y pondremos en común, ¿no? Como os decía, cada pareja irá compartiendo lo que ha recibido y cada uno irá recibiendo su primer feedback efectivamente de
la información que ha recibido y también podrá experimentar cómo recibimos, ¿no? Esta información. Yo he visto esto. Yo he sentido eso. Así que, no sé, este es un día muy mágico. Siempre es muy emocionante, bueno, para mí y para todos. O sea, es maravilloso. Así que nada, el tercer día, ahí esta práctica directamente, ¿sí? Y yo recuerdo en una ocasión, ahora pensando en las prácticas del curso, una ocasión fue muy bonita, muy divertida, porque había un chico, había hecho la comunicación con una gata, y esta gata le habíamos, entre otra información respecto a las preguntas, le había mostrado unos zapatos de tacones de mucho brillo. Y el chico, cuando lo estaba compartiendo, decía, mira, yo no sé, como que le extrañaba mucho esto, porque él no le daba sentido a eso. Cuando su compañera con la que había hecho la práctica, o sea, era el gato de su compañera de curso, le explicó que ella es bailarina y efectivamente tiene zapatos de tacón de todo de brillo, de colorines y bueno, y todo a veces algo que nos suena siempre a veces extraño, pero es maravilloso porque, y esto una vez más demuestra, y es muy útil, ¿no? Esta parte de práctica porque te demuestra que tú no te podías inventar, ¿no? En este caso, este zapato, ¿sí? Así que, eh, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Antes, que si no, yo siempre me enrollo y podría estar aquí horas y horas, pero quiero hacerlo más cortito para que, bueno, haya la información principal del curso. Como decía, todo el mundo puede comunicarse perfectamente con los animales y hasta es también, como decía al principio, para quien no tiene animales, igualmente es una manera de conectarte contigo, porque yo digo siempre, un poco mi lema, ¿no? Conecta contigo y conecta con todo lo que te rodea, porque para conectar, para sentir todo lo que nos rodea, necesitamos conectar con nosotros, ¿no? Con nuestro corazón. Así que, como decía, hay personas que no tienen animales, pero que hacen el curso por como esta llamada, ¿no? Esta necesidad a volver a conectar con el corazón, que es también nuestra intuición, nuestra sabiduría, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no, yo iría cerrando. A ver, mientras os saludo, aquí estáis aquí. Vale, si no hay ninguna otra pregunta, yo os mando un besito muy grande. Espero en el próximo directo poder estar ya, como os decía, en mi nuevo hogar, muy rodeada de naturaleza, y ya iremos haciendo también muchas cosas con las plantas. Y nada, os mando un besito muy grande y nos vemos pronto. Adiós. Cardíaca, que es justamente poner el corazón y la mente como en la misma frecuencia. Trabajamos la presencia a través de los 5 sentidos. También hacemos una visualización bastante larga. Es un viaje maravilloso para conocer al animal de poder, que, bueno, puede ser un animal de poder que todos tenemos, como el ángel de la guarda, que cuando nacemos todos tenemos un animal de poder, pero también durante la vida
vamos teniendo lo que se llaman como aliados temporales. Entonces, animales animales de poder, entonces como se refiere al espíritu, ¿no?, de este animal, que nos acompaña en un momento en concreto, cuando necesitamos como soporte o desarrollar ciertas características que son como las suyas, ¿sí?, a nivel, digamos, un poco más espiritual. Y esto nos ayuda en la vida en general, pero también nos puede apoyar este animal de poder durante nuestras comunicaciones, ¿no?, con los animales. Además, en mi experiencia, yo noto como en las consultas de comunicación, a veces, a lo mejor estoy hablando con un gato, con un perro, y te muestran otro animal, o se transforman en otro animal durante la comunicación. Entonces yo recomiendo siempre, justo hace unos días pasó con un cocodrilo, o puede ser cualquier tipo de animal. Entonces yo invito siempre a ir a mirar qué significado tiene a nivel espiritual como animal tótem aquel animal que ha aparecido, bueno, que el animal, nuestro animal, nos ha mostrado. Porque es como, tengo la sensación que como un código que los animales conocen entre ellos. Entonces, como saben las características, el espíritu, ¿no?, de cada animal, entonces como un código a través del que nos envían información. Y efectivamente siempre está clavado por algún motivo el animal que aparece. Entonces, volviendo en general, ¿no?, al curso, cuando hablo de trabajo personal que necesitamos hacer poco a la vez, ¿no?, para entrar en contacto con los animales, además de la presencia, también tenemos que entrenar, por ejemplo, la coherencia, porque, como he dicho en otras ocasiones, ellos son muy coherentes. O sea, ellos lo que sienten, hacen. O sea, no hay que decir, no, pero no voy a mostrar que tengo miedo porque a lo mejor piensan que no. Ellos no tienen esta parte mental, o sea, la parte mental la tienen muy poco desarrollada. Entonces, ellos sienten un miedo, se escapan, o sea, ellos lo muestran. Entonces, es muy importante que nosotros también entremos o entrenemos lo máximo posible la coherencia. Porque primero, esto es bueno para nosotros, porque muchas veces parte de nuestro malestar viene porque sentimos una cosa, sentimos hacer algo o pensamos algo, pero luego decimos otra, o sea, la acción es otra, y a veces luego la mente nos dice otra. Entonces ahí hay un poco de, bueno, sin duda no hay coherencia. Y a veces cuando no estamos acostumbrados a observarnos, ni nos damos cuenta. Así que es muy importante para nuestro bienestar ir aprendiendo a ser siempre más coherente, porque además es una forma, aparte de escucha a uno mismo y también de respeto, ¿sí? Pero también nos es útil para entrar en comunicación con los animales, porque los animales son coherentes. Entonces, a veces también, hasta antes de comunicar, ellos nos entienden perfectamente cuando le queremos transmitir algo desde esta coherencia. Pero muchas veces, a lo mejor le decimos, no te preocupes, que todo está bien. Y a lo mejor por dentro nosotros estamos pasando un momento muy agobiado, muy difícil, o estamos tristes. Entonces, aquí aprovecho para decir que en estos casos, para mí, o al menos lo que yo hago, y creo que es más honesto y transparente con nuestros animales, es mejor compartir con ellos cómo estamos, porque ellos lo comprenden más y le creamos menos confusión cuando somos transparentes. ¿Por qué? Porque a ellos, yo digo siempre,
no le podemos contar milongas porque ellos captan perfectamente nuestra vibración. Nuestra vibración se crea en función de nuestras emociones. Entonces, no sirve de nada si estamos tristes o estamos muy cabreados por algo, ir a decirle, no, no pasa nada. O a veces me dice, no, que me voy a la otra habitación a llorar para que no me vea, aunque sea con la buena intención. Pero yo, al menos, yo con mi gato, y ¿cómo decir? Por humildad y por transparencia, yo prefiero decírselo. Entonces, si yo en un momento tengo un bajón y lloro y él está ahí conmigo, yo en voz alta hasta le voy diciendo, digo, mira, sí lloro porque estoy triste por esto, o porque estoy cansada, o por lo que sea. Como un día que puedo estar, como últimamente, que con la mudanza, los eclipses y toda la energía que hay, últimamente me tiene todo bastante frita. Entonces a veces me noto, ¿no?, que estoy muy acelerada o he estado fuera todo el día y vuelvo. Entonces me siento ahí con él, con Gandolfo, y se lo digo. Y yo aprovecho para, sí, entrar en calma, respirar, estando con él, pero se lo digo. Y muchas veces digo que tu mamá está loca. Está loca, en este momento está loca, la tienen frita y le explico todos mis problemas, porque igualmente él va a sentir que yo estoy así por dentro. Entonces, otra cosa es que, claro, luego, en este momento, como decía, yo concretamente, tanto para mí, para no volverme loca del todo, que para él, intento mantener un equilibrio. Entonces, si me doy cuenta que en un día, por inconvenientes, por mucha movida, estoy como más alterada, entonces me calmo, hago algo para relajarme, ¿vale? Porque siempre digo, lo mejor que podemos hacer para nuestros animales es estar en equilibrio. Luego, hay que decir también que somos humanos, entonces no tenemos tampoco que machacarnos, o sea, tenemos que hacerlo y seguro lo hacemos lo mejor posible, pero nosotros hemos encarnado y hemos elegido una experiencia humana. Y esto implica todas las emociones. Y venimos básicamente a esto, a experimentar todo esto, a crecer y a aprender a gestionar todas estas emociones. Entonces, los animales nos ayudan porque a medida que comunicamos con ellos, vamos aprendiendo mucho de ellos sobre esto, sobre todo lo que es el trabajo personal. Aprendemos muchísimo, porque ellos, como de alguna manera, decía, no tienen o muy poco de este cuerpo mental, ellos se mantienen muy conectados, digamos, a la fuente entendida como fuente de información, de sabiduría. Entonces, en las comunicaciones, que sí están hechas en las consultas para comprenderle, para conocerle, pero en muchas ocasiones nos ayudan a tomar conciencia de algo. En la mayoría de veces, ¿no?, un comportamiento raro que están teniendo es una llamada de atención, están manifestando algo que están notando. Entonces, a través de la comunicación, a veces nos explican y esto que yo defino siempre como que nos leen, hacen como un escáner de nuestra alma, ¿no?, de nuestra vibración, de lo que nos está pasando. Entonces nos ayudan, a partir de ahí el trabajo es nuestro, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del curso, básicamente, por esto digo, es como una parte de trabajo más, digamos, de teoría para recordar estos puntos como imprescindibles, ¿no?, para empezar a ser consciente, como hemos dicho, la presencia, la coherencia o el no juicio, ¿vale? Para entrar en su misma vibración, o la educación con los animales. Cuando entramos en comunicación, siempre
nos presentamos, le decimos, bueno, aparte, obviamente, si nuestro animal ya nos conoce, pero si hablamos con el animal de otra persona, nos presentamos y de alguna manera le preguntamos si le apetece hablar, ¿sí? Los animales son muy educados. Otra cosa muy importante también es conectarnos desde igual a igual, no sentirnos superiores, ¿sí? Bueno, que hay muchos aspectos que vamos viendo y que son útiles para la comunicación, pero en general son como unos puntos que nos ayudan a tomar conciencia también de nosotros mismos. Por esto hablo de trabajo personal, ¿sí? Vamos viendo también, aunque no haya una manera especial de preguntar a los animales, siempre la manera más sencilla es lo mejor, pero sí que ahí veremos también cómo preguntar según qué cosa. Hago un ejemplo. Delante de un comportamiento, en muchos casos, me llega la pregunta, ¿por qué tienes miedo? Entonces, es muy probable que si tú percibes que tu animal tiene miedo, es que tiene miedo. Pero es verdad que, por un lado, yo creo que como seres humanos, como no nos enseñan nada sobre las emociones, tenemos un vocabulario muy reducido de las emociones, ¿sí? Yo creo que como el último estudio de las emociones hablaba de 307 emociones. Y si nosotros empezamos a contar las emociones, las palabras, ¿no?, que describen emociones, no llegamos a 15, 20, ¿no? Entonces, siempre es mejor, en lugar de preguntar, ¿tienes miedo? Es, por ejemplo, yo digo siempre, explícame qué comportamiento está teniendo. Ah, mira, me voy, se va detrás de, cuando entra alguien en casa, se va detrás del sofá, o empieza a temblar, o se hace pis. Entonces yo prefiero siempre preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sucede cuando entra alguien en casa y te escondes, te escapa, te hace pis? Porque así no damos por hecho que sea miedo. Y ahí es muy interesante porque es como nos puede llegar el matiz de la emoción que estás sintiendo. Porque aprovecho aquí la pregunta de Dolores, que dice, ¿cómo llegas a ello, la telepatía? Ahora contesto un poco más, pero aprovecho para recordar que la telepatía es una comunicación. La telepatía, aquí ha llegado mi jefe. La telepatía es, su definición es justamente la de sentir en la distancia. Significa sentir en la distancia. Por esto es una habilidad que tenemos todo. Desde el corazón sentimos, ¿sí? Entonces, en este lenguaje, cuando comunicamos con los animales, la información puede llegar de muchas maneras. Puede llegar con sensaciones, con emociones, con imágenes que nos transmiten algo. Puede ser con colores, con sonidos, con olores, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que estaba haciendo, preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes cuando sucede esto? Este comportamiento que él manifiesta nos permite, por ejemplo, ir como más allá, o sea, darle perfectamente todo el espacio para que sintamos lo que siente el animal, ¿sí? Entonces, este era un ejemplo para decir que durante el curso vemos también cómo preguntar a los animales, aunque, repito, con los animales más sencillos somos, mejor es. Porque lo veréis también al comunicar sus respuestas, ellos son en su sabiduría son muy sencillos. Y yo muchas veces me doy cuenta, digo, mira tú, nosotros cómo la liamos parda, ¿no? En nuestra cabeza, porque de un tema le damos 1000 vueltas,
¿sí? Es todo mucho más sencillo. Entonces, aprovecho, creo que era la pregunta, Dolores, ¿cómo llegas a ellos? Creo que te refieres esto, ¿no? De la telepatía, cómo me comunico con ellos. Y sí, es exactamente la telepatía, como estaba explicando. Y aprovecho para contestar una pregunta también que me hicieron en el anterior directo, pero me llegó después, la leí después, la habían escrito. Perfecto, gracias, Dolores. Que me preguntaron también, aprovecho sobre el tema de la telepatía, me preguntaron también si se comunica de la misma manera con los animales que con las plantas o con todo el reino vegetal, mineral. Y sí, siempre es telepatía. En realidad podemos comunicar con todo. Y con este curso de comunicación básico, claro que ya podemos comunicar con todo, ¿sí? Lo único que obviamente está enfocado en la comunicación con los animales, para comprender también ellos en concreto cómo funcionan, cómo recibimos la información de ellos, ¿sí? Pero en realidad, en el curso, es por esto que digo, suele ser un antes y un después, porque entrenamos, experimentamos a través de visualizaciones, de meditaciones, de prácticas, sobre todo esta apertura del corazón, porque es lo que más necesitamos, porque, como decir, si este lenguaje, esta habilidad, la tenemos dentro en el corazón, ¿sí? La tenemos ahí. Pero muchas veces yo noto que uno de los bloqueos mayores es justamente el miedo a sentir, porque cada uno con su historia habrá experimentado a lo mejor sus situaciones que le han hecho sufrir, y entonces de manera como automática vamos cerrando, ¿no? Un poco. Entonces, nada, nos damos el permiso para abrir el corazón, porque los animales y todos los seres es como también para canalizar con los guías, cualquier cosa, siempre en el fondo es desde el corazón, desde donde hay esta sabiduría. Y además, no hace mucho escuchaba una entrevista de una neurocientífica, creo que se dice, si no, corregirme, y justamente que ella estudia mucho y explica de manera muy comprensible, sobre todo, yo sigo cuando habla sobre todo de esta conexión mente-corazón, y, y explicaba que cuando se dio cuenta a través de un estudio que habían hecho, que el corazón comunica constantemente con todo, ¿ok? Recuerdo porque ella describía que luego aquel día que habían llegado a esta conclusión, ella muy científica, muy así, saliendo en el autobús, estaba pensando que su corazón estaba comunicando con todas las personas que estaban en el autobús, ¿sí? Entonces, y esto es así, o sea, nuestro corazón conecta con todo, ¿vale? Entonces, por esto es una habilidad que todos tenemos. Se trata solamente de darnos permiso, conocer esta habilidad y practicar, ponerla en práctica, ¿sí? Porque es lo único que necesitamos, ¿no? Es como hacer ejercicio de una habilidad que hemos tenido ahí como olvidada, ¿vale? Y luego también en este curso, aunque estaba diciendo que sirve para todo, se puede comunicar de la misma manera con la planta, con todo. Es verdad que luego, aparte, como yo me he ido apasionando mucho también de reino vegetal, tengo un taller ahora todavía justamente porque estoy de mudanza, no tengo la nueva fecha, pero es un taller para comunicar con las plantas, para conectar.
¿Qué puede ser? Se puede hacer tanto si ya comunica con los animales porque tiene como un enfoque de alguna manera distinto. Hay parte parecido porque también las personas que no comunican con los animales y a lo mejor adoran las plantas pueden hacerlo para abrir, ¿no?, este canal de conexión con la planta. Siempre hacemos como una iniciación que favorece esta abertura, este canal, pero ahí profundizamos porque las plantas nos enseñan mucho en su propia manera, en su propia autogestión, ¿sí? Pero bueno, esto ya cuando programaré el próximo taller de plantas, con la música de las plantas y todo, haré otro directo para explicar esto. Pero he aprovechado para contestar esta pregunta que me habían hecho. Mientras, obviamente si tenéis alguna pregunta, ponedmela aquí que os voy leyendo. Y también decir de este curso que hacemos una introducción a lo que es, o mejor dicho, sí, la visión o cómo los animales viven la enfermedad y la muerte, porque es muy diferente de la nuestra. Nosotros tenemos, creo, una asignatura pendiente con la muerte. Vivimos en un contexto, bueno, yo hablo al menos aquí, yo ahora estoy en España o en Europa, porque hay otros países que la celebran, hay otras culturas que ya viven la muerte de manera distinta, digamos, pero al menos en muchas otras culturas todavía es un tabú. Y cuando los animales lo viven de manera muy natural. Y a los animales le podemos preguntar delante de una enfermedad o que sea algo terminal o en la vejez, si quieren ayuda, que sería la eutanasia para marcharse, o si quieren una muerte natural. ¿Por qué? Porque ellos lo sienten como un proceso natural, como en realidad es. Si pensamos en la naturaleza es todo una muerte y renacimiento. Nace una hoja verde o una flor, florece, luego cuando llega su momento se seca, cae y vuelve a ser parte de la tierra, del nutrimiento para la planta, para otras plantas. Y la hoja no hay que decir, me voy a morir, me voy a caer. No, porque en realidad esto es todo un proceso natural. Pero nosotros no lo tenemos tan integrado que sea natural, ¿sí? Entonces, en este curso yo quiero siempre, al menos, introducir este tema porque creo que es muy importante, porque delante de una enfermedad de nuestros animales y a veces, o delante de un diagnóstico, también a veces por vejez, ¿no? O por una enfermedad de un diagnóstico que, bueno, que se va a morir, lo pasamos muy mal nosotros y sobre todo ellos no es que lo pasan mal, porque ellos lo viven de manera natural, pero ¿qué sucede? Que nosotros proyectamos nuestros miedos al sufrimiento, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, sobre ellos. Entonces, como hemos dicho al principio, ellos sienten todo lo que sentimos. Entonces, si en realidad les queremos acompañar, es muy importante que nosotros trabajemos en esta parte también, que dentro de nuestra humanidad, que obviamente nos cueste más vivirlo tan naturalmente como ellos, pero sí que nos podamos acercar, al menos comprender su visión, ¿sí? Entonces, en este curso lo introduzco y luego sí que estoy preparando, justamente porque estoy viendo que el tema de la enfermedad y de la muerte es muy importante y hay mucha necesidad de saber sobre esto, de hacer las paces nosotros con la muerte y de saber cómo funciona para los animales. Entonces estoy creando un taller solamente para eso. Que, repito, como mi entorno aquí de mudanza, en cuanto estaré ubicada pondré la fecha, pero sí que me gusta mencionar este tema.
Así que nada, esto yo creo, bueno, en mi web está todo el programa, tanto digamos de teoría que de práctica del curso de comunicación que tendremos el próximo ahora a finales de mayo, el 20, ahora me miro aquí porque no me acuerdo, 20, 21 y 27 de mayo por la tarde en directo vía Zoom. Ah, sí, la parte más importante, me estaba olvidando, que es la parte de práctica. Eh, Haremos prácticamente los primeros 2 encuentros entre estas teorías y práctica y visualizaciones, y luego el último día se hará, o bueno, haréis vuestra primera práctica de comunicación animal en directo entre vosotros, ¿sí? Yo durante la semana yo os paso vuestro contacto, os pongo como en pareja, porque vais a comunicar durante la práctica del curso con el animal de un compañero, justamente porque no le conocéis, no sabéis nada, entonces vuestra mente no puede contaros, pero esto lo sabías, te las inventas, porque, ¿sí? Entonces vais a hablar con el animal de un compañero y tras la comunicación os vais a dar el feedback. Entonces cada uno dirá, mira, yo he notado esto, he sentido esto, he visto esto, y es responsable, entonces el compañero responsable del animal te podrá decir, sí, hace así, pero, ¿vale? Así que será como la primera vez, como romper el hielo con esta creencia, no, yo no puedo, y también con la idea que sea algo muy complejo, porque en realidad, a medida que vas comunicando, te das cuenta que lo más natural del mundo, lo que requiere un poco más de paciencia y de práctica, es entrenar, repito, esta habilidad. Es un poco como meditar, entrar en este estado de como calma mental y ya está, ¿sí? Y abrir el corazón. Entonces, en este último día resolvemos si hay alguna duda, alguna pregunta, repasamos lo que es, bueno, tenemos como un pequeño protocolo para entrar en comunicación que en realidad es un protocolo que sirve al principio para que nuestra mente colabore y que sepa decir, vale, tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, pero tanto como luego no te sirve más. Yo ahora para comunicar cierro los ojos, respiro, pongo la atención en mi respiración y cuando me siento en esta tranquilidad me conecto con el animal, ¿vale? Así que luego cada uno encuentra su forma, ¿no? Pero repasamos el protocolo y luego yo guío es un buen ratito, unos 25 minutos con pequeñas pausas entre visualización de reconexión con esta habilidad que tenemos y también una iniciación que es un viaje precioso. ¿No? Estas iniciaciones, ¿no? Como para iniciarnos de nuevo a esta conexión con todos los seres, y luego esto os va a llevar a un estado de mucha conexión y de mucha paz. Entonces de ahí, ya que tendréis la foto del animal del compañero y las 3 preguntas para hacerle, cada uno tendrá el tiempo que necesite para comunicar y luego volveremos y pondremos en común, ¿no? Como os decía, cada pareja irá compartiendo lo que ha recibido y cada uno irá recibiendo su primer feedback efectivamente de la información que ha recibido, y también podrá experimentar cómo recibimos, ¿no? Esta información. Yo he visto esto. Yo he sentido eso. Así que no sé, este es un día muy mágico, siempre es muy emocionante, bueno, para mí y para todos, o sea, es maravilloso. Así que nada, el tercer día, ahí esta práctica directamente, ¿sí? Y yo recuerdo en una ocasión, ahora pensando en las prácticas del curso,
una ocasión fue muy bonita, muy divertida porque había un chico, había hecho la comunicación con una gata y esta gata le habíamos, entre otra información respecto a las preguntas, le había mostrado unos zapatos de tacones de mucho brillo. Y el chico, cuando lo estaba compartiendo, decía, mira, yo no sé, como que le extrañaba mucho esto, porque él no le daba sentido a eso. Cuando su compañera con la que había hecho la práctica, o sea, era el gato de su compañera de curso, le explicó que ella es bailarina y efectivamente tiene zapatos de tacón de todo de brillo, de colorines y bueno, y todo a veces algo que nos suena siempre a veces extraño, pero es maravilloso porque, y esto una vez más demuestra, y es muy útil, ¿no? Esta parte de práctica porque te demuestra que tú no te podías inventar, ¿no? En este caso, este zapato, ¿sí? Así que, eh, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Antes que si no, yo siempre me enrollo y podría estar aquí horas y horas, pero quiero hacerlo más cortito para que, bueno, haya la información principal del curso. Como decía, todo el mundo puede comunicarse perfectamente con los animales y hasta es también, como decía al principio, para quien no tiene animales, igualmente es una manera de conectarte contigo, porque yo digo siempre, un poco mi lema, ¿no? Conecta contigo y conecta con todo lo que te rodea, porque para conectar, para sentir todo lo que nos rodea, necesitamos conectar con nosotros, ¿no? Con nuestro corazón. Así que, como decía, hay personas que no tienen animales, pero que hacen el curso por como esta llamada, ¿no? Esta necesidad a volver a conectar con el corazón, que es también nuestra intuición, nuestra sabiduría, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no, yo iría cerrando. A ver, mientras os saludo, aquí estáis aquí. Vale. Vale, si no hay ninguna otra pregunta, yo os mando un besito muy grande. Espero en el próximo directo poder estar ya, como os decía, en mi nuevo hogar, muy rodeada de naturaleza y ya iremos haciendo también muchas cosas con las plantas. Y nada, os mando un besito muy grande y nos vemos pronto. Adiós.